nos vamos a referir a la grave situación carcelaria en Ecuador y al mismo tiempo encontrar respuesta desde una adecuada política criminal, que no es lo mismo que una política penal. Ya apareció por allí alguna legisladora diciendo que hay que presentar un proyecto de reformas porque hay que endurecer las penas. Ese populismo penal tiene que ser desestimado. Lo primero que habría que hacer es apreciar cuáles son los factores desencadenantes de esta crisis carcelaria, que en el 2021 38.000 presos para una población carcelaria de 25.000, que sería el aforo de las 38 cárceles, donde ya se producen en el curso del año 2021, en febrero, ya nos hemos referido en otros momentos, 79 muertos, y en la semana que pasó 23 muertos, más de 100 muertos en un año. Creo que Ecuador tiene la tasa de violencia más alta en toda la región. Desde el ámbito de la criminología podemos encontrar causales o factores, si lo prefieren, explicativos de este nivel de violencia, y lo voy a resumir. Lo primero es la sobrepoblación carcelaria, que trae como consecuencia hacinamiento. Eso desmejora la situación de habitabilidad, no hay prestación de servicios de salud, habría que ver realmente cuántos médicos hay, no hay centros médicos dentro de las cárceles. El sistema de la salud está mal atendido, la alimentación también. Y yo creo que en esto hay que reconocer, fue un grave error creer, porque ahora veo que ya están hablando también de que hay que construir 10 cárceles más. Por favor, dejen de construir cárceles. Ese es un gran equívoco. Hacia el año 2007, el sistema ecuatoriano tenía 18.000 presos. Para el 2010, 2012, había bajado la cifra a 12.000, a 10.000 presos. Y luego la cifra se dispara. Se construyen más cárceles. ¿Qué es lo que asegura más cárceles? Lo único que asegura más cárceles es que haya más personas privadas de la libertad. Debe entenderse que el sistema penal, el cual es un gran pivote del sistema carcelario, debe ser el recurso último del Estado. Como decía bien Juan Busto, la extrema ratio, o como dice Ferrayoli, la última ratio. Pero es la primera razón del Estado. Se siguen haciendo más cárceles y se van a seguir llenando más cárceles. ¿Y cuál es la situación? En las cárceles hay, en el tema de la prisión preventiva, no se respetan los estándares internacionales. Hay enfermos terminales, hay personas de la tercera edad, porque el Ecuador es el país de los contrasentidos, hay arresto domiciliario para las personas de la tercera edad, pero no hay la prisión o el cumplimiento de la pena para aquellas personas de tercera edad que están más envejecidas, que más vulnerables en su domicilio. Hay el caso de ciudadanos extranjeros, que una vez que existe sentencia condenatoria en firme deben ser repatriados a sus países de origen. ¿Qué hay dentro de la cárcel? Una altísima delincuencia organizada, que va en la línea de tráfico de drogas, tráfico de armas, organización, y se contratan sicarios, secuestro de personas, robo de vehículos. Allí que hay falta de control y hay un nivel de corrupción, por supuesto, muy alto. Cómo ingresan teléfonos celulares, prostitutas, drogas, armas, etc. ¿Por qué corrupción? ¿Qué pasa con el tema de la presencia en los guíos penitenciarios? La cárcel ha estado diseñada para 25.000 personas y hay 38.000. Casi un 40% está con condena. El problema no va en los presos sin condena, no es por allí. Ocurre que en estándares internacionales tiene que haber un guía por cada 10 presos. Es decir, se necesitarían para 2 turnos 7.600 guías mínimo en las cárceles ecuatorianas. No quiere ni siquiera decir la cifra real, pero no creo que pase de 1.400 guías. En el último enfrentamiento en la cárcel de Túric había 90 guías para algunos miles de presos. En la cárcel de Guayaquil se ha reconocido, se filtró una cifra por ahí,
para controlar 10.000 presos había apenas 40 guías. Eso es un despropósito, es un despropósito. Los guías no tienen arma de fuego. Entonces, ¿qué pasa? O los guías sucumben al miedo, o sucumben, no digo todo, pero un buen sector a la corrupción. Hablemos qué hacer, porque claro, alguien podría decir, oiga, esta es una crítica demoledora, sí, pero hay que ser crítico constructivo. Hay que diferenciar qué es la política criminal. La criminología nos puede servir para dar los factores desencadenantes de este fenómeno que ya hoy, la crisis penitenciaria en el Ecuador. Cuando hablamos de la política, el arte del buen gobierno, ¿verdad? Se puede hablar de una política criminal, policial, lo hemos abordado en otros momentos, para que mejore la operatividad de la policía. Y hoy nos vamos a referir exclusivamente al tema de una política criminal penitenciaria racional y posible. Porque la gran queja, el golpe de pecho va a decir el país no tiene recursos. Bueno, hay que trabajar con los recursos que se tienen. Lo primero, y esto involucra a las tres funciones del Estado. Esto tiene que ver con la función ejecutiva y esto tiene que ver con la función legislativa, tiene que ver con la función también judicial. ¿Qué es lo urgente, lo necesario y lo prescindible en este ámbito? Desde la función ejecutiva, llegar a los estándares mínimos internacionales de 7.600 guías que cuenten con armamento para su seguridad. Debe haber operativos permanentes para incautar droga, alcohol, celulares, armas, etc. No basta cambiar a los directores del SNAI. No es suficiente, con todos los méritos que pueda tener, cambiar un ex policía por un ex militar. Tampoco, por supuesto, militarizar el sistema carcelario. No va por ahí el tema, eso genera más violencia. Alguna vez he dicho que el militar está preparado para otro tipo de operativos que no son para la seguridad interna. Con más de 100 muertos en los dos levantamientos, aparte de este tema que tiene que ver con los guías penitenciarios y ver las condiciones de salud, de habitabilidad, etc., hay un tema importante. Hay la posibilidad de un indulto presidencial, lo he escuchado hoy comentar el tema también al nuevo director del SNAI, y está bien, para aquellos condenados que puedan ser no reincidentes, si quieren calificar la reincidencia como sinónimo de peligrosidad, con penas de hasta 5 años, puede ser discutible el tema. También un indulto presidencial para todas aquellas personas que estén en enfermedades con fase terminal. Hay que cumplir los convenios de repatriación de ciudadanos extranjeros con condena en firme. Y como decíamos hace un momento, mejorar las condiciones de habitabilidad dentro de las cárceles. Los cabecillas de estas organizaciones criminales que están dentro de la cárcel, que ya están identificados, tienen que ser aislados. ¿En qué? Bajo el régimen de seguridad máximo. De manera que por allí va alguna respuesta de política criminal inmediata que dependan del Ejecutivo. En el tema de la función legislativa, deben haber reformas urgentes al COI referido a este tema carcelario. Una primera aproximación. Estaba bien que la prisión preventiva se dictara hace 30 o 40 años, cuando el delito estaba enlazado con una pena mínima de 1 año. Pero hoy que tenemos penas acumuladas hasta 40 años, es un sinsentido. La prisión preventiva debe estar reservada para delitos cuya pena mínima fuese de 4 años. Lo tiene en el Perú. En España la prisión preventiva se dicta a partir de los 6 años. La pena domiciliaria para aquellas personas de tercera edad. Establecer la suspensión condicional del proceso, que la tuvo el Código de Procedimiento del año 2000, que permitía no continuar con un proceso penal, lo cual significaba también ahorro de tiempo y de energía, antes de llegar a una condena, por la situación que se examinaba de una persona privada de la libertad. Era preferible dejarlo libre
con la suspensión del proceso. Claro, si no cumple las condiciones, pues el proceso se reactiva, que no es lo mismo que la pena anticipada. Así lo previmos en el Código de Procedimiento Penal del año 2000, que tuve el privilegio de trabajarlo, el anteproyecto, con Edmundo Durán Díaz, los profesores Edmundo Durán Díaz y Walter Guerrero Ibanco. El tercero de los que trabajó en el anteproyecto era Alfonso Zambrano. Los beneficios de excarcelación que estaban en el Código de Procedimiento Penal del 2000, llámese prelibertad, libertad anticipada, eran menos gravosos que los que están en el Código, en la parte del libro segundo del Código de Procedimiento Penal del año 2014. Porque ahora se exige un 60% y el 80% del cumplimiento efectivo de la pena. Esto es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque son disposiciones regresivas. La Constitución dice que cualquier disposición tiene que ser implementada. Es cuestión de revisar el artículo 11 de número 8, 9 de la Constitución, la norma de las normas, y dice que cualquier disposición tiene que ser dictada con carácter progresivo. Lo progresivo para que se entienda bien lo que es a favor, pero tiene un sistema mucho más agravado, el COI, porque exige el 60 y el 80% del cumplimiento efectivo. Debe regresarse al sistema anterior. Y algo más. ¿Es necesario llegar a un indulto presidencial ahora por los enfermos terminales? Sí. Pero el Código Orgánico Integral Penal tiene que ser reformado, porque también se puede disponer la extinción de la pretensión punitiva, que significa la acción penal o de la pena. ¿En qué casos? Cuando se trata de enfermos en fase terminal, previo dictamen médico forense. Esto no es ningún invento. Hay un anteproyecto de Código Penal que es de mi autoría, Alfonso Zambrano Pasquel. En realidad ese anteproyecto surgió en el año 1995. Estos días se lo está publicitando como el año 97. En el artículo 93, el numeral quinto o 5 preveía esta posibilidad. O sea, se trataba de que la extinción de la acción penal o de la pena, en estos casos enfermos terminales, se pueda decretar vía judicial, sin necesidad de llegar a todo el procedimiento engorroso. Y nos queda el otro segmento de la función judicial. ¿Qué debe hacer la función judicial? La función judicial tiene que auditar con altísima exigencia la actuación de los jueces. Algunos ya se llaman ya de ejecución penitenciaria, en sectores donde no hay, son jueces penales, que tienen que otorgar los beneficios de excarcelación, que debe ser apreciado no como el ejercicio facultativo del juez, porque eso se puede prestar para procesos de corrupción, sino como el ejercicio legítimo de un derecho que le asiste al justiciable. Entonces, habría que auditar, ¿están cumpliendo los jueces con los beneficios de excarcelación o no? Hay que examinar si están realmente los jueces cumpliendo con que utilizar la prisión preventiva como el último recurso y no como el primero. También examinar la actuación de los jueces en aquellos casos en que se niegan a otorgar sustitutivos a la prisión preventiva. Y finalmente habría que examinar también los casos de error inexcusable, en que por una actuación del propio juez se llega a producir la nulidad procesal, y hasta debiera examinarse el forjamiento doloso de sentencias fraudulentas en la doble vía, para absolver en unos casos que no se debe absolver y en otros casos para condenar injustamente a un justiciable cuyo estado de inocencia debe ser ratificado. Esas son, de manera rápida, algunas reflexiones en el ámbito de la política criminal. Nosotros, cuando hemos estudiado a los sistemas de control formal, hemos pensado en la policía, el primer filtro de selectividad. El segundo filtro de selectividad tiene que ver con la actuación de jueces y fiscales. Y el tercer filtro de selectividad es el sistema penitenciario o carcelario.
la expresión es igual. Está en crisis, está hoy en terapia intensiva. Hay que mejorar el sistema penitenciario carcelario, sí, es posible, hemos dado respuesta en este momento. Para el análisis, para el debate y para la discusión. Y ojalá que opinen aquellos que sí pueden opinar con suficiente conocimiento.